bueno, que podamos reflexionar con elementos fundados para posicionarnos como movimiento sindical sobre este proceso de reforma de la seguridad social. Pero como venimos trabajando en los foros anteriores, cuando hablamos de la comunicación, cuando hablamos de la creación del aparato estatal, cuando hablamos de los distintos posicionamientos de los actores políticos, lo que refiere al... esperen que siento una interferencia por ahí. Ahí, bien. Lo que tiene que ver con estas valoraciones, son valoraciones que hacen a cómo se elabora un discurso sobre una necesidad de una revisión del sistema. ¿Por qué planteo esto? Porque una de las cosas y de los elementos que trae este compañero que hizo este comentario es que hay otros elementos a considerar que surgen en esta época y que tienen que ver con generar beneficios a personas que no tienen contribuciones al sistema de jubilación. Esto es algo que cuando seguimos un poco los debates en que nuestro compañero Hugo Bay ha participado, muchas veces con el doctor Saldain, hablando un poco de cuál es el posicionamiento del gobierno con respecto a la necesidad de la reforma, y por el otro lado nuestro compañero hablando de cuál es el posicionamiento del movimiento sindical frente a esta situación, se ha traído en distintas instancias. Esto de hacer una valoración de que en los últimos años se generaron beneficios o parte de una flexibilización que antes no existía, y que eso generó que se nos fuera la mano un poco con respecto a cómo se generan ciertas prestaciones. Es importante tener en cuenta que en términos teóricos y objetivos, en términos normativos, esto no es así. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que ver con distintos medios de prueba que hoy existen y que han permitido acceder a jubilación en los últimos años, ninguna de las decisiones que se ha tomado en los últimos años no ha estado en sintonía con lo que históricamente ha sucedido. Y si hacemos una revisión de la aprobación de distintos medios de prueba por parte del BPS, encontramos antecedentes anteriores al periodo actual que fueron inclusive más laxos y menos y de menor rigurosidad en cuanto a controles de prueba a los que existen en la actualidad. Por lo cual, hacer este tipo de valoración significa que a veces, sin manejar del todo algunos elementos, adherimos a ciertas valoraciones que tal vez no están del todo fundadas y que cuando se realizan tienen una intencionalidad específica y que tenemos que poder saberlo que es de esta manera. Luego el otro punto, que también es importante tener en cuenta, que tiene que ver con esto de que como se hicieron todas estas cosas, el sistema hoy no es sostenible. Bueno, en los elementos que hemos manejado dentro de cosa que pasa. En los elementos que hemos manejado dentro de este curso, hemos visto de que en realidad, si bien es importante generar una reforma de la seguridad social, que como vimos también al hacer un repaso histórico, se da históricamente que cada entre 10 y 15 años el sistema se revisa, se ajusta, tiene modificaciones, manifestar que esta situación es urgente, producto de algo así como que el sistema no se va a sostener porque ya es insostenible, en la vía de los elementos que estamos manejando, parece no tener un sustento específico, es más una articulación o una lógica discursiva, con una intencionalidad específica con la cual se hace esa valoración. Me parece importante como hacer este ajuste, porque es importante ser conscientes de cuando reproducimos discursos que no nos pertenecen y con qué facilidad esto no puede pasar, porque a veces hay herramientas o manejos con las cuales hacemos valoraciones que de repente pueden ir inclusive en contra de los propios colectivos que uno puede defender. Bueno, es importante problematizar y encontrar el análisis crítico de fondo sobre los elementos con los que trabajamos. Por eso en este curso articulamos dos cosas. Primero, una cuestión de herramientas teóricas para poder todos encontrarnos en un espacio en el cual debatimos con las mismas herramientas sobre la mesa, pero luego también una articulación crítica, que tiene que ver con poder reflexionar trayendo distintos elementos sobre lo que estuvimos trabajando. El segundo foro que trabajamos en este módulo, en el módulo 2, estuvo vinculado al régimen de AFAP. Para eso estuvimos trabajando lo que tiene que ver con los sistemas de pensiones y jubilaciones y la igualdad de género.
Analizamos cuál es el impacto que consideraban que se podía tener el abandonar las tablas unisex dentro del sistema de ahorro individual. En el material del curso estuvimos trabajando este tema y nos parecía importante que analizáramos cuál era el impacto con respecto a esto. Algunas de las valoraciones que ustedes hicieron con respecto a este tema: opino que ante un mercado laboral donde las mujeres son remuneradas en menor medida, y que si sumamos que trabajan menos años y por naturaleza son las que pueden gestar una vida, concluyo que el abandono de las tablas unisex podría darse en un contexto donde repercuta en un beneficio para las jubilaciones de las mujeres. El abandono de la tabla unisex se convierte en un perjuicio para las mujeres si se toma en cuenta la expectativa de vida, que es mayor a la del hombre, según el informe, en el caso del sistema de ahorro individual. En términos de equidad, el argumento de la existencia de tablas de mortalidad diferenciadas es que se estaría dando un beneficio equivalente durante el resto de su vida a hombres y mujeres, evitando que el grupo de contribuyentes hombres subsidie al grupo de mujeres, como ocurre en la práctica de los sistemas basados en tablas unisex. Sin embargo, también puede argumentarse que esa diferenciación basada en el sexo simplemente no es totalmente eficiente, ya que otros factores de riesgo, incluso potencialmente más importantes, por ejemplo ser fumador, no están siendo considerados. Esta participación en el foro toma parte de lo que se trabaja específicamente en el documento sobre tablas de mortalidad y tiene que ver sobre cuáles son los elementos que se toman en cuenta para hacer esta proyección, que tiene una lógica vinculada a lo que sería un seguro. Entonces se analizan estas cuestiones, pero por las cuales se evalúa que por qué vamos a considerarlo vinculada, en este caso al sexo, diciendo que la mayor expectativa de vida de la mujer debería ser que se dividiera ese mismo monto entre más tiempo, por ende debería ser menor la renta, y no se consideran otros elementos, como una de las cosas que traen específicamente por parte de quienes analizan en este documento de la CEPAL, el que hay otros factores de riesgo que inclusive pueden ser potencialmente más importantes y que sin embargo no son tenidos en cuenta. En el módulo 3 nos adentramos en lo que es el diagnóstico del sistema. Estuvimos trabajando dentro de este módulo lo que es el documento vinculado a los insumos para este proceso de debate. Y en lo que tiene que ver con el foro específicamente, tomamos un audio que es parte de un debate que tuvieron nuestro compañero Hugo Bay y Rodolfo Saldain sobre el sistema de seguridad social. Este es un fragmento de audio de un programa radial en el cual abordaron algunos de los elementos que se venían trabajando en el curso, las valoraciones con respecto a la ley de flexibilización, la mirada integral del sistema y el pilar de la AFAP. Nos propusimos para eso identificar en este debate si encontrábamos diferencias o coincidencias con respecto al diagnóstico que se hace desde el gobierno y desde el movimiento sindical al momento de iniciar este proceso de discusión de la reforma de la seguridad social. Uno de ustedes compartió las coincidencias. Cobertura. Amplio consenso social en que el sistema de seguridad social actual abarca casi toda la población. Sistema mixto, aporte solidario intergeneracional y un pilar de ahorro individual. Queda claro que en este punto la idea del ahorro individual es diferente entre las dos posturas. Las diferencias. Es como vemos la reforma del 2008. El movimiento sindical la vemos como muy buena, teniendo presente su sostenibilidad social y su componente de achicar las diferencias entre hombres y mujeres. La mejora en la cobertura es algo que para nosotros es muy bueno, pero el representante del gobierno, esta reforma no se tendría que haber realizado, a causa de la mala aplicación de la ley de flexibilización y la prueba testimonial, son los grandes problemas que atraviesa hoy el sistema. Transparentar los subsidios que tiene el sistema. A los entrevistados en este caso se les pregunta por las fortalezas y debilidades del sistema. Hubieron coincidencias en muchas facetas de la entrevista. Cuando se menciona por el señor Bay varios lineamientos, como por ejemplo la sostenibilidad económica financiera, responsabilidad del Estado, atención a las desigualdades, suficiencia, respeto a los derechos adquiridos, participación social, integridad. Se mencionó también la información, estudios, trabajos y lo que ocurre en otros países sobre el tema a tratar. El punto de inflexión, o en que no estaban de acuerdo, fue sobre el procedimiento y que se debió realizar de otra forma.
fue el señor Saldain a referirse sobre la ley de flexibilización del año 2008. Saldain dejó en el aire y en otros medios de comunicación el aumento de la edad de retiro. Debe estudiarse a qué sectores pueden extenderse dicha edad y hay que realizar un estudio sobre los factores externos e internos de cada sector público y privado. Estas fueron algunas de las participaciones que ustedes tuvieron sobre este tema. Finalmente llegamos a un séptimo y último foro, que tenía que ver con las propuestas de cara a la reforma. Para trabajar en este módulo final, y en este último foro, planteamos que tomáramos un poco los elementos que trabajamos en los últimos 2 módulos sobre el posicionamiento y las propuestas, y que pensáramos cuáles de los aspectos que se encuentran bajo análisis en este proceso de reforma creen que al ser modificados puedan tener un mayor impacto para tu sector de actividad y por qué. Sí, a mí dos elementos que me surgen un poco en común de esto que han venido trayendo y que creo que son importantes, es que no podemos pensar lo que tiene que ver con el mundo del trabajo de manera independiente del sistema de seguridad social. Entonces, si hay cambios que se tengan que dar dentro del sistema de seguridad social, también tendríamos que revisar lo que tiene que ver con las lógicas y las dinámicas del trabajo. Yo esto que traía cuando hablábamos recién con el tema de Raúl, de lo que pasa con los servidores públicos, y esto que hablábamos del tema de que muchas veces hay jubilaciones por imposibilidad física, vinculada a ciertas patologías y demás, tiene que ver con que de repente las lógicas laborales, las lógicas con las que se organiza el trabajo no son saludables. Entonces, también esto que hablábamos, ¿en qué estado llegamos a cuando llegamos al momento de retirarnos? Yo entiendo también un poco lo que tiene que ver con parte de lo que trabajamos en el contenido del curso, de las expectativas de vida. También nos está pasando que creo que nos va a pasar que hay generaciones un poco bisagra, en las que de repente la generación de nuestros padres o algunos de nosotros, según el contexto socioeconómico en el que nacimos, empezamos a trabajar muy jóvenes, pero no todos nos pasó de la misma manera. A mí a veces me preocupa también eso de que sea la edad y los años de trabajo. A mí me gustaría más un concepto general en que si vos ya tenés 50 años trabajado, así tengas 68, ya está, ¿no? O sea, si llegaste a trabajar 50 años de trabajo, capaz que ya estaría. 40 años de trabajo, y si esos 40 años de trabajo son a los 60, porque tus condiciones de vida hicieron que salgas a trabajar al mercado una época, bueno, pero también hay personas que están en el mercado laboral a los 25, a los 28, a los 30, que tiene que ver con otras condiciones, con otras lógicas, y el trabajo genera un desgaste en sí, entonces tal vez el pensar en términos de años de trabajo o años de edad como lógicas que no están unidas o que el trabajo en sí mismo no genera un desgaste en el tiempo, es algo a tener en cuenta. Y otra cosa que también me parece importante, porque es parte de algunas actividades que han mencionado las participaciones, y que también se puede evaluar si hay sectores específicos, y que tiene que ver con la herramienta que existe hoy en día con las bonificaciones. Quienes trabajan en la docencia, según el nivel educativo en el cual dictan docencia, tienen una bonificación que hace que el año sea ficticio. Lo mismo pasa con trabajadores de distintas actividades que están, bueno, capaz que tenemos que evaluar si las bonificaciones que tenemos hoy hacen justicia a todas las situaciones en las cuales hay actividades en las que la propia tarea que va haciendo va generando un desgaste. Entonces poder empezar a unir lo que tiene que ver más con un análisis continuo del mundo del trabajo, de las lógicas laborales y cómo se organizan estas actividades, porque esto tiene un impacto directamente en las personas que luego van a acceder a ciertos tipos de prestaciones, tanto sean momentáneas como definitivas. Bueno, si nadie tiene algo más para acotar, capaz que le damos la palabra a nuestro experto, al señor Hugo Bay. ¿Estás por ahí, Hugo? Te veo. Estoy por acá. No, nada, en realidad felicitar a Estefanía y a todo el equipo y a todos los participantes, porque creo que el curso en última instancia logró su objetivo, que era discutir ciertos temas. Ahora recién estábamos abordando uno de ellos, que es uno de los aspectos, ¿no? Y creo que estaba muy bueno, donde se van reflejando diferencias y cómo el sistema de seguridad social tiene que reflejar ese tipo de diferencias, ¿no?, que existen en la población. Es decir, no todos
trabajan en los mismos sectores, no todos tienen las mismas oportunidades de postergar la edad de retiro, no todos viven lo mismo. El aumento de la longevidad, el que recién mencionaba Estefanía, no se distribuye de la misma manera. Son temas que tratamos de ver en el curso para justamente, digamos, que la reforma contemple ese tipo de desigualdades, que no se haga el barrer, como a veces puede haber alguna tentación de que moviendo 2 o 3 perillas rápidamente, uno resuelve un tema económico, puede dejar un tendal de problemas a nivel social bien importante. Ahora, dicho esto, también me siento en la obligación de mencionar que yo creo que tenemos que incorporar la dimensión de la edad de retiro en el sentido de que tenemos que lograr muy gradualmente, esto no estoy pensando en la gente que está cerca del retiro hoy, pero que lograr que lentamente, en un proceso muy gradual, hoy justamente tenemos esa opción, quizá dentro de 20 años, si no cambiáramos nada, no la tendríamos. Me parece que tenemos que lograr que de alguna manera en promedio los trabajadores se jubilen más tarde, lo que no quiere decir que no haya que tener en cuenta especificidades y gente que seguramente quizá hoy ni siquiera se jubila en los 60 años o apenas llega a los 60 años y no tiene posibilidad de extender su periodo en el mercado de trabajo, y eso no debemos forzarlo y debemos lograr que se mantenga la posibilidad de que esa gente acceda a los derechos que le corresponden sin, de alguna manera, presionarla a que siga trabajando en condiciones que no son adecuadas, incluso, como se mencionaba, incluso sometiéndola quizá a un desgaste físico adicional o a un deterioro de su salud que después puede llegar a terminar saliendo más caro. Ahí hay un análisis que está bien interesante, que algunos de los compañeros lo planteaba. Pero sí es cierto que en la medida en que la longevidad, si uno la mira en términos de larga duración, digo, y si vemos que en 1950 la población de adultos mayores representaba el 8% aproximadamente, y en 2050 va a representar el 23%, bueno, claramente ahí tenemos un desafío porque se va haciendo cada vez más pequeña la proporción de gente con, vamos a decir, capacidad de financiar las prestaciones para esa población de adultos mayores cada vez más grande, ¿verdad? Entonces, evidentemente, acá cuando decimos, yo estoy de acuerdo con Carlos, yo creo que cuando hablamos de la sostenibilidad hay que mirar lo que se gasta y hay que mirar los ingresos. Pero en última instancia los ingresos ya sabemos de dónde salen. Salen de aportes personales, salen de aportes patronales, que muchas veces aportes patronales que pueden ser cargados al salario de los trabajadores indirectamente o incluso a los precios que pagamos todos los ciudadanos al momento de comprar determinadas cosas. Salen de impuestos como el IVA, como el IRPF, bueno, los impuestos que conocemos, digamos, y que como el IAS, en fin, que en buena medida sirven para financiar la seguridad social. Y creo yo que al momento de dar esa discusión no nos tenemos que olvidar, cuando hablamos de pasividades, que es un sector de gente muy importante a la que tenemos que garantizarle la protección que necesita, porque es gente que no tiene condiciones vamos a decir, de buscar otro tipo de solución o de financiamiento, si no podemos dejar por el camino a alguien que con 80 años depende de una jubilación y obviamente nadie va a estar pensando vamos a decir, en vulnerar ese derecho. No solo lo digo de esta manera, ¿no? Vulnerar ese derecho, más allá de no tocar la prestación, ahí hay un derecho que la persona de alguna manera obtuvo y que es impensable, creo yo, que alguien pretenda tocarlo, pero evidentemente esa discusión de cómo financiar la protección de los adultos mayores la tenemos que dar al mismo tiempo de ver cómo también financiamos la cuestión de la discapacidad, la cuestión de los cuidados, que es todo un tema, las políticas hacia la primera infancia, donde sabemos que hoy está concentrada la pobreza. Gracias al sistema fuerte que tenemos de seguridad social hoy, prácticamente no tenemos adultos mayores pobres, ¿verdad? Y ese es un logro que tenemos que vamos a decir, de todas formas defender, que no se pueda retroceder en eso. Pero al mismo tiempo tenemos que lograr disponer de recursos, la sociedad tiene que lograr disponer de recursos para
financiar, por ejemplo, políticas en la primera infancia, políticas en discapacidad, políticas en cuidados, ni que hablar educación pública, vivienda, en fin. Todos sabemos los déficits que hay en todo otro conjunto de áreas y evidentemente acá los recursos son finitos, ¿no? Entonces, no, tenemos que ver cómo lograr los equilibrios necesarios y en ese sentido yo creo que también es necesario mirar parámetros como por ejemplo el de la edad de retiro, teniendo en cuenta todos los componentes que mencionaba al principio, y ni que hablar teniendo en cuenta los años de aporte. Parece bastante obvio que alguien con carreras laborales muy largas va a ser muy difícil pensar que esa persona pueda seguir trabajando por encima de los 60 años, claramente. Pero bueno, y ni que hablar la situación de las domésticas, de los rurales, de la construcción. Hoy en la comisión tuvimos una comparecencia del Zunca que creo que fue bien interesante porque ilustró muy claramente buena parte de esto que estuvimos conversando acá, de cómo los sectores llegan de forma muy diferente, todos los riesgos y vamos a decir, y los problemas a los que están expuestos los compañeros de la construcción, que por supuesto no son los únicos, pero que es un sector particularmente complicado desde ese punto de vista. Y creo que hubo una receptividad importante. Después vamos a ver cómo se traduce eso en políticas que contemplen ese tipo de situaciones. Pero en todo caso hubo por lo menos una receptividad, creo yo, positiva al planteo de los compañeros, entre los que estuvo integrando esa delegación. Fue todo por Zoom. La comisión empezó a trabajar por Zoom desde ayer. Fue el compañero Pablo Torrens que integra el equipo y que creo que fue una muy buena comparecencia en Zoom. Yo simplemente para cerrar quería comentarles, porque creo que, bueno, siempre que tengo la oportunidad en el equipo, en la COS, en esta instancia de formación, creo que está bueno hacer una muy breve devolución de cómo viene trabajando la comisión. Por ahora, básicamente, lo que viene haciendo es recibiendo delegaciones, ¿verdad? Ya vinieron 3 cajas paraestatales, vino la caja profesional, la caja notarial y la caja bancaria, vino ayer, martes. Y a su vez todas las delegaciones que tienen algo que ver con esas cajas, por supuesto AEBU, organizaciones de jubilados y de profesionales, y en el caso de los notarios y en el caso de los profesionales, en fin, para dar su visión, digamos, sobre la caja, por supuesto la Asociación de Bancos del Uruguay, pero además también de recibir a estas 3 cajas paraestatales, bueno, tenemos pendiente todavía recibir al Ministerio del Interior y al Ministerio de Defensa para que nos cuenten cómo ven ellos la situación de los retiros policiales y militares, ¿verdad? Que es todo un tema, particularmente este último, quizá el sistema con mayor desequilibrio claramente y con mayores dificultades de sostenibilidad a lo largo del tiempo y ver qué medidas se están proponiendo para atender eso. Y al mismo tiempo recibimos una enorme cantidad de delegaciones vinculadas a organizaciones. Por supuesto estuvo el PCNT, estuvo la Cámara de Industria, la Cámara de Comercio, recibimos, hoy recibimos a la Federación Rural, les decía que recibimos al Zunca, también vamos a recibir la Cámara de la Construcción, en fin, todos aquellos sectores que tienen alguna particularidad. ¿Por qué recibimos a la Federación Rural? Porque como varios de ustedes deben saber, allí existe un esquema de aporte diferencial, en particular el aporte patronal es bien diferente, y bueno, queríamos conocer de primera mano cómo perciben vamos a decirlo, los empleadores rurales esa situación, ¿verdad? Que parece bastante difícil de justificar, el hecho de por qué tienen un régimen bastante más beneficioso que el esquema general en materia de aportes patronales. También por ahí se hablaba de algunas exoneraciones que existen y que también van a ser objeto de estudio en la comisión. Y bueno, en realidad estamos en esa etapa de recibir planteos, por así decirlo, de algunos subsistemas específicos, de algunas problemáticas específicas. Obviamente va a venir el BPS, va a venir el Ministerio de Trabajo, va a venir el Banco Central. Tuvimos la comparecencia del Banco de Seguros, hablando de todos los problemas, y también de la Asociación de Aseguradoras Privadas, hablando de todos los problemas del pago de rentas vitalicias vamos a decir, en el régimen AFAP. Hoy tuvimos a las AFAP, tanto a la Cámara de AFAP privadas, que se llaman AFAP, como a República AFAP, por separado, planteando cómo percibían ellos el sistema, los desafíos, en fin. La verdad que fue una de las instancias en las cuales estuve más activo en cuanto a preguntas, porque evidentemente desde el equipo hemos venido teniendo una visión muy crítica sobre eso y bueno, en general fue la oportunidad, quizá la primera vez que yo tenía esa oportunidad de trasladar algunas de las preguntas,
quizás las respuestas en cierta medida fueron confirmatorias de que allí hay una cantidad bastante grande de problemas que a nuestro juicio ameritan una reforma estructural de ese pilar, pero bueno, eso va a ser más objeto de análisis posterior. Estamos en esta etapa de diagnóstico, yo los invito, incluso hay una cantidad muy importante de documentos que una vez que las delegaciones van llegando a la comisión, se van haciendo públicos, se van levantando en la web de la comisión, y creo que está bueno para aquel que le interesa algún aspecto puntual, poder consultarlo allí, repito, de todos los subsistemas, de todas las delegaciones que han venido pasando y que van a seguir pasando, y bueno, llegará el momento donde, después de escuchar a las delegaciones, empezará ese trabajo más interno que empezaremos a discutir, en primer lugar el diagnóstico y en segundo lugar las propuestas que puedan venir seguramente asociadas al diagnóstico y a cuáles son los desafíos. Pero bueno, me quedo por ahí, no la alargo más. Vuelvo a felicitar a todos por el excelente curso que hemos tenido, por la oportunidad y por supuesto, más allá de que hoy se cierra el curso, supongo que sigue abierta la oportunidad para que podamos seguir intercambiando, evacuando las dudas que sean necesarias. En muchos casos no las vamos a poder evacuar, pero nos va a ayudar a conocer cuestiones nuevas, iremos a evacuarla con aquel que lo sepa evacuar, si no somos nosotros, pero todo eso creo que enriquece nuestro análisis, nuestro conocimiento del sistema y bueno, simplemente agradecerle a todos y saludarlos y quedo a la orden para lo que puedan precisar de mí y por supuesto del equipo.